A ver, este paciente es oficinista, 38 años, índice de masa corporal un poco elevado, 25, pero normoeje. Presenta un accidente deportivo, se resbala con flexión y rotación de rodilla izquierda hace un año. Siente dolor en la cara externa cuando realiza hiperflexión, sensación de inestabilidad anterior en la misma. En el examen físico, Lagman en 30 grados y en 0 grados una sola cruz, el cajón anterior neutro, dos cruces, en rotación interna disminuye y en rotación externa se incrementa. El pivot SIP es positivo y signología meniscal externa muy positiva igual. Los hallazgos artroscópicos tenemos el menisco interno, el ligamento cruzado anterior, la cicatriz y el cóndilo lateral, y cuando hacemos la limpieza observamos justamente estos hallazgos. Vemos la presencia del menisco externo y el ligamento de Humphrey. ¿Por qué le pongo no de Grisberg, sino de Humphrey? Porque veo que en otras tomas, no las puse, está por delante del ligamento cruzado posterior y no va hacia la parte posterior. El Grisberg es posterior y el Humphrey es anterior. Yo sé que es inconstante, pero en este paciente teníamos esto. Hicimos el túnel tibial para la reinserción de la raíz meniscal, como ustedes ven. Hicimos las tomas a nivel del cuerno posterior del menisco externo con la pinza que tenemos. La clasificamos como muy similar a todas las que hemos tenido, una Forkel A o la Pratt 2. Y estos son los pasos. Este es el primer caso y justo es el de doble túnel, en el cual hacemos la recuperación de los puntos de la raíz. Ustedes ven cómo recuperamos en el túnel propio de la raíz a nivel de la meseta tibial externa, como ustedes ven. No lo fijamos, pero lo traccionamos y aquí estamos palpando la raíz antes de la tunelización tibial. Hacemos la tunelización y ahí tenemos el problema. Muy cerca y caemos muy cerca de nuestra sutura y del túnel que hemos realizado, razón por la cual en este paciente fuimos un poco más medial y tomamos o tocamos la parte de la espina tibial con parte del cartílago de la meseta tibial interna, que no es lo propio. Ustedes vean la relación entre el túnel que hemos hecho en forma individual y el túnel tibial más la fijación. Vemos la vista inmediata, ya final del ligamento cruzado anterior que obtenemos, y más o menos esta es la parte anatómica en la cual hemos hecho doble túnel. Este fue mi primer caso, y ya no concuerdo con lo que yo hablaba en ese momento, porque justamente los túneles son tan cercanos que pueden unirse, razón por la cual podría fallar nuestra técnica el momento de nosotros pasar o hacer el fresado del túnel tibial, como lo vemos acá. Entonces, eso es bajo tu pregunta, Quique. Yo la primera vez la hice así, muy incómodo, súper incómodo, porque justamente, ¿qué salvas? ¿Tu raíz? Porque ya hiciste el primer túnel, o haces el ligamento cruzado anterior y siempre se unen, razón por la cual cambié a la técnica de Forkel que ya describió justamente Claudio. No sé si tú hiciste algún doble túnel, Claudio, alguna vez. No, yo cuando veo que se acerca, cuando veo que la lesión es bien posterior, directamente lo hago con el túnel del ligamento cruzado, trato de evitar el doble túnel, ¿no? Así que en la medida que yo veo que donde tendría que hacerlo muy cercano, pongo las suturas y hago el cruzado y después veo si me queda bien y si generalmente me queda bien, las paso por ahí, ¿no? Que es lo más fácil y lo más, creo que anatómico también es, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad cuando uno, si vos pensás que para que te quede bien tienes que ir muy cerca del cruzado, es complicar las cosas, hacer un túnel chiquitito muy pegadito, ¿entendés? O sea, me parece que tenés que sacarlo por el túnel cruzado, porque las suturas siguen la misma dirección que la raíz, van de atrás hacia adelante, y cuando tracciona, estás reinsertando el menisco. Te quiero hacer una pregunta, ¿cómo recuperas las suturas por el túnel tibial? Yo con una pinza recuperadora. Ok, pero ¿de qué tamaño es ese? El túnel de 4,5. Es con la fresa que se usa para cualquier botón. Por eso. Tie rope o cualquiera de esos. Por eso, ¿y la pinza pasa por ese túnel? Sí, la pinza recuperadora, la de Artrex, pasa justamente por el de 4,5. Ok. Un detalle para traer, si ustedes no tienen esa pinza, ustedes pueden pasar, ¿vieron el alambre guía que tiene un ojal en la parte posterior para pasar las suturas? Ustedes pueden pasar un hilo con un lazo, con las dos partes, y la pasan de abajo hacia arriba. Ustedes recuperan el lazo desde la parte articular
meten las suturas adentro y después traccionan de abajo. Es una forma que con un instrumento que tienen para el ligamento cruzado pueden recuperar las suturas. ¿Okay? Es como en este justamente hicimos con un lazo. Aquí tenemos el plástico donde va el lazo adentro. Pasamos por el túnel, recuperamos por el abordaje anteromedial, perdón. Aquí estamos recuperando con el alambre. Hacemos la recuperación a nivel del túnel y la tracción distal. Sí, en un inicio lo hacíamos en esa forma, pero luego vimos y comprobamos que la pinza recuperadora de hombro pasa tranquilamente por el detalle o el túnel de 4.5 que se hace con la broca del ligamento. No, perfecto. La pinza es el instrumento ideal, pero a veces si estamos medio flojo instrumental, siempre suma, ¿no? Okay. Sí. Y a veces también se te puede esconder el espacio donde tenés que llevar los hilos hacia la pinza o hacerte dificultoso, porque, digamos, poniendo la pinza en el túnel vas a tener, lógicamente, que llevar los hilos de tracción de la raíz hacia la pinza, digamos, ¿no? Si no lo podés hacer fácilmente, tal vez el truco de Claudio es muy bueno y además lo tienen en el instrumental básico de un ligamento cruzado anterior, ¿no? Una pregunta, Claudio. Los timing ya dijiste tú, pero tú haces la toma de la raíz y dejas los hilos adentro y haces el túnel tibial. O haces inverso, haces el túnel tibial y luego haces la raíz. No, primero hago la raíz, paso las suturas y la dejo y después opero el ligamento cruzado. ¿Okay? Ahí viene el inconveniente que dice Enrique. No sé si es que me dejas, te paso rapidito el otro caso. Porque teniendo los hilos, ahí es una joroba. Aquí paso rápido esto porque justamente es un detalle de menisco interno que hicimos la sutura. Acá tenemos la lesión de la raíz del cuerno posterior. Hacemos una sutura en el mismo menisco externo, hicimos una oblicua y esta sí clasificamos tipo 4 porque hay una lesión horizontal con un mamelón a nivel de la inserción de la raíz a nivel de meseta. Y un Forkel B, perdón. Voy rápido a lo que me interesaba enseñarte. Hacemos la toma de la raíz sin antes hacer el túnel tibial. Y aquí tenemos la presencia de los túneles. Tenemos que con una pinza retirar del pasaje de donde emerge el clavo. Y cuando vas a hacer el fémur, yo no hago por el abordaje anteromedial, yo hago transtibial modificado. Habitualmente, mira dónde quedan los hilos. Es fastidioso, pero tienes que tener el cuidado de que no se te enrolle a nivel del pasaje de tu broca o tu fresa. Pasamos el injerto y recuperamos al mismo tiempo. Ya pasado el injerto, recuperamos los hilos de la tracción del punto de raíz. Por eso te preguntaba, ¿qué te resulta más cómodo? Por ejemplo, a mí me resultó más cómodo hacer el túnel y posteriormente la raíz. Tengo el problema de que pierdo el agua y no tengo buena visión, ¿no es cierto? Sí, no, yo siempre hago los puntos de raíz, yo hago túnel transportal, y yo utilizo 3 portales artroscópicos y siempre los hilos quedan en una dirección y la verdad no, por supuesto hay que tener cuidado, siempre no tienes que darle tensión, podés poner un palpador, hasta acá, la verdad que no me ha pasado eso y siempre los dejo por un portal afuera de la rodilla. Preparado. Hasta que los recupero, ¿no? Así que pero el orden es ese: raíz, túnel tibial y los pasajes inversos. Claro, así es. Ok. Así Enrique, no sé, ¿algo más? No, yo creo que para redondear, digamos, creo que lo que está diciendo Claudio es esto mismo, es decir, pasar los hilos por la raíz, dejarlos reparados en uno de los portales artroscópicos y hacer el ligamento cruzado anterior y después pasar los hilos por el túnel que decidan, digamos, ¿no? En el caso de Claudio en menisco externo utiliza mucho el túnel tibial del ligamento cruzado anterior para pasar también los hilos de la raíz meniscal. Si van a hacer un túnel secundario, bueno, hacerlo, como les decía, después del túnel tibial del cruzado anterior, hacer después el de la raíz, para que no se produzca, como dijo Pablo, la coalescencia de ambos túneles, digamos, ¿no? Es decir, o que se les enrolle el hilo, o que tengan alguna dificultad de atrapamiento de los hilos de la raíz cuando están haciendo el túnel tibial del ligamento cruzado anterior, que sería una desgracia porque pierden todo el trabajo que han hecho.
Si ustedes tienen una lesión de la raíz meniscal, no raíz específicamente, el cono posterior que se comporta como raíz meniscal, que tienen 1 centímetro, 1,5 cm de cono posterior a la raíz insertada, a pesar de que les parezca que no, tiren unos puntos y hagan sutura lateral como yo mostré, tratando de armar alguna circunferencia. Se pueden dar puntos todo adentro y si no, dentro afuera o de afuera adentro con mucho cuidado. Esos ya son más laboriosos, más difícil, pero parte de la lesión de la raíz meniscal a veces se dan puntos laterales cuando la raíz está insertado y se extiende un poquito, porque biomecánicamente se comportan igual, ¿no? Muy bien. Y Claudio, cuando haces la sutura de una lesión radial lejos de la raíz, como acabas de decir, ¿en algún momento viste que la PRAE muestra que hace túneles también más periféricos, digamos, como para agregarle fijación a la tibia, al menisco? ¿Qué te parece? ¿Lo has hecho? No lo he hecho, pero eso está creciendo mucho. También hay técnicas que he visto con arpones para rampa. Para tratar la extrusión nada más. Entonces ponen un arpón, reinsertan, aunque esté agarrado, hacen el túnel tibial posterior, hacen el túnel para tensar la raíz posterior, y con un arpón, a veces colocan un arpón debajo de la raíz anterior y la pasan como si fuera un labrum, ¿entendés? Y anudan y van tensionando. Así que creo que hay un capítulo grande en todas estas cosas de preservación del menisco, que bueno, tenemos que ir haciéndonos más dúctiles. Y yo el año pasado estuve hablando de este tema en el Congreso de China, cuando fui como Godfather de los becarios de SLAR en una gira, y yo hablé de preservar el menisco, y realmente creo que en Latinoamérica es muy difícil tratar de preservar el menisco por todas las razones que hablamos ahora. Primero, porque no están bien pagos. Segundo, porque es más cirugía. Tercero, porque tenemos que entrenarnos más. Y cuarto, porque no tenemos los materiales. Pero creo que cada vez esto que estamos haciendo, de hablar de estas cosas, de poner en conciencia de los cirujanos jóvenes de estas cosas, es lo que va a venir. Hay que tratar de preservar el menisco. Dentro de 20 años van a decir, ¿te acordás cómo sacamos el menisco? Y ahora tratamos de preservar el menisco lo más que podamos, y hay que entrenarse en estas técnicas, ¿entendés? Esto, lamentablemente, para estas cosas es cuando sirven los hands-on, y esto es lo que va a quedar de la educación médica. Tal vez esta charla en el futuro la puede ver gente de diferentes partes del mundo y no hace falta viajar. Pero Pablito, cuando hagamos un hands-on ahí en Quito, vamos a ir y tenemos que juntarnos, porque esto, para enseñar y para hacer, tenemos que estar ahí y hacerlo. Y los hands-on es parte de las cosas de educación médica que van a cuidar en el futuro. Bien, así, acá nos pregunta Luis Mantilla si evitamos hacer el túnel femoral por el portal medial. Creo que Claudio, vos y yo usamos portal medial, ¿verdad? Vos usás portal medial para el cruzado anterior, ¿no? Sí. Bien, diría a Luis que le pasamos la pregunta a Pablo Ramos, que es el único que sigue usando transtibial. Portal transtibial modificado, ¿verdad? Pablo, sí. Como habíamos, eso también, si querés invitarlos, que está la charla en YouTube. Sí, la discusión de siempre, pero bueno, para mí, yo es mucho más cómodo y con la modificación que se ha hecho, o sea, no es que he hecho yo, sino que en muchos artículos hay la modificación del giro y tratar de colocar, dependiendo del túnel tibial, haciéndole mucho más abierto, una horizontalización mucho mayor sin lesionar la meseta, sí se logra justamente la colocación del injerto, como ustedes ven aquí, en la posición que lograríamos con un abordaje anteromedial, que eso ya discutimos hace algún tiempo. Pero yo no le veo ninguna dificultad para hacer los túneles. Como digo, ya con Claudio yo comparto mucho de que la utilización de la raíz o la reinserción de la raíz, la recuperación de los hilos a través del túnel tibial es idónea y hacemos la fijación en ese sentido. Yo ya no hago doble túnel. Bien. Otra pregunta de
del panel, de otra pregunta para el panel, dice, al usar el mismo túnel, nos pregunta Juan Naranjo, al usar el mismo túnel para ligamento y menisco, ¿no existe un conflicto en la integración? Yo no lo veo porque en realidad no hay ninguna integración en el túnel de la raíz. Lo que hace los hilos tensionan y apoyan la raíz meniscal en una zona cruenta de su inserción anatómica. Si hay una fijación, la fijación biológica se hace en la zona cruenta del platillo, en la zona de la raíz. Los hilos pasan por el túnel y quedan en el túnel. El ligamento cruzado son 2 hilos, también tiene fijación circunferencial. Yo no veo problemas de la integración, la verdad que no lo veo, no sé vos, Pablito. Para nada, igualmente no veo ningún problema en la integración de eso. Como dice Claudio, el orden de cómo tenemos que hacer la fijación de la raíz es cruentizar la parte del cartílago a nivel de la raíz, donde se va a dosar la raíz, y al alar y traccionar la raíz en ese sitio, pues hay cicatrización en ese punto. El hilo lo que te hace es sujetar y mantener únicamente para que la raíz se cicatrice a nivel de la meseta. Ese es el objetivo de lo que se está haciendo. No es que va hacia el túnel la raíz del menisco externo.